dejar pasar el agradecimiento al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por todo lo que hace, no nada más por las empresas, por las asociaciones, por los individuos de Estados Unidos en México, sino es un gran promotor en México y en Estados Unidos de la relación bilateral. Entonces nos tiene muy contentos tener esta mediodía, de casi mediodía, al embajador de Estados Unidos en México, Santiago, y yo, Santiago, como ustedes saben, nuestro chairman del 2023 de esta convención. Nos da muchísimo gusto darle una bienvenida y démosle otro aplauso al embajador Ken Salazar. También en el boxeo
que nos une. También que ahora, el 16 de septiembre, viene 90 años de celebrar lucha libre que comenzó en Austin, Texas. Ellos levantan este enlace tan fuerte entre los Estados Unidos y México. Y entonces para ellos, a los 3.400 empleados de la Embajada de los Estados Unidos por todo México, un aplauso para todos ellos. Pero quiero decir, cuando Larry me hablaba el año pasado de hacer la primera Binational Convention, decía, ahora somos pocas personas, pues ya tuvimos lo histórico. Y luego me dijo, el año que viene lo vamos a hacer semana. Lo digo, lo voy a hacer en parte porque vamos a tener un socio, a Santiago Fernández, American Express, y a todo su equipo. Y en realidad ellos lo están haciendo. Y están trabajando con nosotros en muchísimas diferentes cosas. Sabemos, por ejemplo, que los pymes, small business, que es tan importante, es el centro de muchas maneras de la economía de México y también de los Estados Unidos. Ellos ayudan mucho ahí, pero también en la manera que ayudan al sector privado por todo el mundo. Entonces, un aplauso grande a American Express. es un factor reconocido y que une a las dos naciones.
contra la gente de Ucrania. La reunión que va a ser está planeada, que ocurre ya pronto, entre Rusia y Corea del Norte. Ese es el mundo que se planea por algunos que no tienen el valor de la democracia tan fuerte como tenemos nosotros en América del Norte. Entonces, las consecuencias económicas de la guerra de Rusia en Ucrania han tenido un impacto mundial, un impacto acá, un impacto en los Estados Unidos. Lo que están haciendo ahora Rusia, con el grano que se crece ahí, el trigo que sale de Ucrania, es parte de lo que le da a comer a la humanidad, que nos están parando. Entonces, miren esas dos factores: las situaciones de la pandemia, la lesión que tenemos de esta guerra que sigue en Ucrania, que nos dice que Estados Unidos, México y Canadá para siempre, que tenemos que estar nosotros aquí como líderes del mundo, no porque somos mejores, pero como sabemos que respetamos al pueblo, tenemos que levantar al pueblo, tenemos que hallar soluciones y lo tenemos que hallar abajo del marco de la democracia. Por eso tiene que vivir América del Norte y por eso tengo el optimismo que tiene American Society. Un aplauso para todos ustedes que creen en esa visión. Es algo que compartimos, es algo fundamental en la relación entre nuestros países. Bueno, yo lo veo muy bien. La economía, la demanda de consumidores en los Estados Unidos, 130 millones, 130 millones mexicanos. Canadá, sus 30 millones. Eso nos va a ir, nos va a ir de manera. Porque hay un apoyo grande sobre el marco legal que tenemos hoy. Ese es el tema. Sí, vamos a estar en una posición donde se va a visitar. ¿Sigue o no sigue? Se hace para atrás. Yo digo que así, porque hay mucho apoyo de la parte del presidente Biden, de la parte bipartidista de los Estados Unidos. Y se me parece que México también, que se levanta aquí como un ejemplo de marco legal, comercial y demás. Entonces, con mucha confianza podemos hacer. Lo segundo que quería comentar es lo mismo que comenté aquí en este mismo lugar el año pasado. Es lo mismo que he comentado con la mesa directiva de la American Society y muchos otros. Que si nosotros de veras vamos a lograr esta integración, apoyar la grandeza de México, la grandeza de los Estados Unidos, la grandeza de nuestras historias, que tenemos que hacer hasta más del intercambio de educación. Bien, yo lo digo de la parte mía. Yo soy de descendencia mexicana. Mi familia ya 400 años de donde nace Río Bravo, en Nuevo México y en el estado de Colorado. Mi español no lo estudié casi, es el español de Cervantes, es el español antiguo, pero sobrevivió 250 años bajo soberanía de España, México, después la guerra de Estados Unidos y México, tratado por 1848.
Pero reconozco yo que yo nativa, natal, y los lugares de donde yo nací, de una manera de superar, de decir que es mejor yo, pero decir que se tiene que reconocer, porque la historia de la gente, cada persona, no importa su estación en la vida, merece la igualdad, la dignidad. Había el tiempo mío, en los 60s, 70s, en los Estados Unidos, donde las escuelas del lugar donde yo vengo, muy aislado, muy de campo, ¿sí?, donde no se permitía hablar español en esas escuelas, porque sería como algo malo, algo infantil. Eso lo estamos cambiando. Pero yo con esa historia, incluso estudio en las universidades, en Colorado, Universidad de Michigan, la Escuela de Detroit. El tiempo que había pasado yo en México, yo no conocía a México. En 2 años ahora, 32 estados, lugares grandes, estados con riqueza de las mayas, como Campeche, el río Rijal, los lugares en el norte, los desiertos de Sonora. México es una grandeza de su gente, de su cultura, de su biodiversidad. Entonces, un aplauso para México. De aquel lado de la me pongo a pensar yo de mi estado de Colorado, de las montañas rocosas, Montana de Glacier National Park, del norte, en Alaska, de los lugares donde vive la gente indígena, en la parte muy norte de la ciudad. Yo, por el privilegio de haber sido miembro del gabinete del presidente Biden, vicepresidente Biden, anduve por unos 50 estados de los Estados Unidos muchísimas veces. La grandeza de los Estados Unidos sí hay muchas diferentes dimensiones. Lo primero sería que es la democracia más antigua del mundo. Y aunque hemos tenido sí, política a veces feroz, es una democracia fuerte, y por eso yo tengo orgullo de ser embajador de los Estados Unidos en México, para celebrar la democracia de nuestro país. Esa celebración se ve lo que se ha hecho en los Estados Unidos por algo que todavía no se concluyó, pero es la celebración de la diversidad de los Estados Unidos y de su gente, de incluir a todos, mujeres, afroamericanos, indígenas, latinos, europeos, gente de Asia. Eso no lo hemos hecho, nos ha costado y nos está costando en este momento en los Estados Unidos. Hablaba ya con el presidente Biden antes de que fuera presidente, que andaba por ahí por el medio oeste del mundo, y que le preguntaban, pues, ¿qué es el secreto de los Estados Unidos? Que se ha levantado en este tiempo a ser un país tan poderoso como el país. Él les dijo, the secret sauce. The secret sauce is our diversity, and we celebrate diversity. Let's say if you were to name
in the U.S. Supreme Court on the segregation of people because of their race. So in my own city of Denver, Colorado, which is where I now live, there were schools that were set aside for only people who were black. There were different schools that were set aside for only people who were brown. That's American. There were schools that were set aside only for those who were of the white race. Now, the Supreme Court of the United States, in a very famous decision, Keys versus the Denver School Board of Education, said it's wrong. But with the 14th Amendment, equal protection of the law, that was not to be allowed. That we would not tolerate the segregation of the races in our public schools. Look how far we have come. 2023. People will sometimes criticize us in the United States and say, we're still so far behind on so many things. And I say, we also have to look at how far we have come. 102 years ago, women didn't have the right to vote. Today, women have the right to vote. Not so long ago, there were no women in the United States Senate until more recently. Now we have a vice president of the United States who's a woman, and a woman of color. We have justices on the Supreme Court, including an African American women. So we're making progress. We still have a long ways to go. We will be tested, even in the months this year again. And with that proposition, which is we are stronger together, that we need to celebrate our diversity, that everybody, no matter what their background is, has this right of equality and dignity. Those questions still go forward in big debate. And I know that both the American society, the members of the private sector who are here, told us we need to do more to engage in the educational exchanges in this year of bicentennial 200 between the United States and Mexico. 2 years ago, we started out this project, realizing that there were only at that time 13,000 Mexicanos studying in the United States, and very few estadounidenses studying in Mexico. And I traveled to the great places in Puebla, Guadalajara, and universities. People would say, what's happening? How come there aren't more Americans studying here in Mexico? And we would ask ourselves the same question in the United States, why are there not more? And so what we've done is we've undertaken an effort to do some reforms in what we're doing. You'll hear more about that within this month of September. But we hope that we can change those numbers. From what used to be 13,000, I think we're making a lot of progress here. We're already at 25,000, 20,000. But we want to take that to 200,000 Mexicanos studying in short-term exchanges in the United States. And we want to do the same thing with U.S. citizens here. Because as some of you I see here today have told me, there's nothing that opens up your eyes than when you go and you study. And it's not just universities, it's the private sector. American Express, Pfizer, GM, Ford, 3M, all the companies that are there. There's a relationship there that's economic with the workers and the intellectual exchange of talent goes back and forth. And so, my challenge to all of you is you join us. Go find this way forward. Silvio, Zepa, Monica, and our team, we're going to work with Conexes to make sure that we're it's not an expensive proposition. We have to figure it out. About $5.5 million, we can essentially get those numbers to really have to be. I'll tell you, there's a lot of interest. When I went to university, when I went to some of the Americas and Los Angeles,
said, let me meet with the University of California. All the chancellors from everywhere, in the fourth largest economy in the world, California, came to me to talk about this subject. Arizona was watching. And so they sent their chancellor from the University of Arizona to participate in the meeting. And since then, schools like Georgetown, even the University of Indiana, the president came to see. They said, we want to do more. We want to do more. So, some people say it can't be done. I say we can. And they say that we're going to do this together. Let me ask you this. How many of you want to help? How many of you want to help us? ¿Quién quiere ayudar? De lo que vamos a hacer. Pónganse de pie porque quiero verlos que vamos. Que no me Americans, I see the board of American society standing up first. Un aplauso para ellos. You just don't yet. I realize how much you inspire me. You know, somebody there in Indiana, I grew up in Santiago, we're talking. Sometimes the job is hard. Somebody said, why do you want to be ambassador to the United States to Mexico? You could retire. You know, you've already been a U.S. Senator, you've been Secretary of the Roman Cabinet, you've been Attorney General, you've been a lawyer, you know, I said, why don't you retire? The answer is, you inspire me. The people of the United States inspire me. Because there are some tough issues we deal with every day. And you know what those issues are. I have never been more optimistic about the future of the United States and Mexico. Y eso es porque México y Estados Unidos, los Estados Unidos y México, somos socios y familias para siempre. Pues, señor embajador, muchísimas gracias por esas palabras. Thank you for your words. And since you got here, you've been an inspiration for many of us. And I know it's very hard work what you do every day. Usually dealing on issues and fires and turning off a lot of things that happen every day. But you're there, always optimistic, always inspiring others. And that inspiration has also led us to thank and recognize key individuals that are making an impact in this Mexico-U.S. relationship. And nonetheless, Mexico and the U.S. have been working for a number of years. We are delighted to have today, coming from the U.S., a lady who has worked very hard, an executive who was born in Nayarit and at 10 years old, with her mom, went to live in the U.S. And she and her family decided that what career they wanted to do and how they wanted to grow in the U.S. And we're delighted to have one of the most important executives of the United States, Mexican-American like yourself. And she'll be speaking to us a little bit, but we'd love to recognize her and thank her for coming here with us. And she's Lidia Fonseca, Chief Digital Officer of Pfizer. We have a
recognition for you, Lydia, the ambassador, and thus would like to give you. And this is recognition. We know you have to travel far, so we don't want to give you anything huge, but thank you, Lydia. And it reads, in recognition to Lydia Fonseca, Chief Digital and Technology Officer, Executive Vice President of Pfizer, for her valuable contributions to society in Mexico City, September 5th, 2023. Thank you very much. Aquí en México, después de tantos años de mi familia y yo habernos ido a Estados Unidos como muchas familias con la promesa de América buscando una vida mejor, pero y esto significa mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Embajador Ken Salazar, muchísimas gracias, Ray Fis, muchísimas gracias, Santiago Fernández Vidal, Express. Bueno, estos premios que acaba de entregar el señor Ray Fis son muy importantes porque son los premios Make a Difference que American Society of Mexico ha entregado a las personas que han contribuido de una manera muy significativa, no solo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sino también para la sociedad. Es un placer estos premios que se han entregado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos ahora el siguiente premio, es para Santiago Fernández Vidal. Santiago es el presidente y director general de American Express México y es presidente de la convención de American Society of Mexico. Y bueno, el día de hoy el señor embajador está entregando este reconocimiento Make a Difference. Muchísimas felicidades, Santiago. Un gran trabajo que se está haciendo en esta relación bilateral con una empresa que lleva más de 170 años en México. Imagínense usted lo que es eso. Desde las épocas del presidente Santana ya estaba American Express en México. Bueno, y el tercer reconocimiento que tenemos el día de hoy de Make a Difference es para valorar el esfuerzo, como decíamos, de muchísimas personas. Y está con nosotros Jill Metcalf, que es la vicepresidenta de la American Society. Jill, Este 5 de septiembre, durante la segunda convención nacional organizada por la American Society of Mexico, celebramos nuestra alianza con United Way, una colaboración que ha mejorado la calidad de vida de más de 27,000 personas solamente en el 2022. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Gabriel Arriaga, Chairman of the Board of United Way of Mexico, así como Nancy Lara, the CEO of United Way of Mexico, quienes recibirán el premio Make a Difference Award en la categoría de organizaciones icónicas creando un mejor mundo para todos. Ya han hecho una labor sensacional. Estamos muy orgullosos de poder terminar la red de ONGs que ha integrado nuestra Organization Steering Group, encabezado por Tuti Bagdadi, que no puede acompañarnos hoy, y con la experiencia y liderazgo y equipo de Nancy Lara, CEO de United Way. Muchas gracias.
Bueno, y con los diferentes programas que se implementaron en el 2022, American Society of Mexico y United Way in Mexico lograron beneficiar a 27,000 personas. Un aplauso para todos los en el 2022